Good morning, dear students. I hope you are doing very well. Welcome to this online session. Today, I couldn't develop this web session through the platform Sajuna because there is something wrong with the platform. I don't know why, but I can't start the web session, so I decided to create this tutorial about these topics, and of course I'm going to explain you the next activity, which is a questionnaire. All right, so I want to apologize for that, and we are going to try to develop this online session like this. Buenos días para todos, bienvenidos, gracias por ver esta conferencia para los chicos que a través de las grabaciones siguen el contenido de este curso. El día de hoy vamos a explicar el tercer componente formativo, se llama Things I Was Doing Before, cosas que estaba haciendo antes. Esto es English Does Work Level 4. Y vamos a explicar estas temáticas junto con la evidencia de aprendizaje que corresponde a este componente, que es un cuestionario. En este momento estoy grabando desde mi computador, ya que no me está dejando realizar la sesión desde la plataforma, no me aparece la opción. Le doy aquí unirse y se queda cargando, no creo que está fallando la plataforma, entonces por ese motivo estoy haciendo este tutorial para que ustedes sepan qué deben hacer para este componente formativo, que es el último, el tercero, y la próxima evidencia de aprendizaje, la que ustedes van a desarrollar durante esta semana. Muy bien, en la sesión anterior pudimos trabajar pasado simple, también trabajamos, explicamos la temática para que ustedes pudieran participar en el foro temático personaje histórico. Esto es una actividad de writing en donde ustedes debían escribir un post acerca de un personaje famoso, pueda que algunos de ustedes se hicieron escogieron personajes que ya fallecieron, pero que tuvieron bastante relevancia en la historia mundial o de nuestro país, y otros pues hicieron sus posts de personajes que aún siguen con vida. Entonces la idea es que participen todavía, ya que se encuentra disponible en la plataforma todas las actividades. Para este componente vamos a trabajar otra actividad que se llama cuestionario Reading and Listening. Es un test que ustedes van a tomar en la plataforma. Ahorita, si la plataforma me lo permite, voy a indicarles la ruta para que ustedes puedan acceder a ese quiz, a ese cuestionario y lo presenten. Hoy es 13 de mayo, estamos desarrollando esta videoconferencia en donde explicaremos entonces la temática del tercer componente y nuestra tercera evidencia de aprendizaje del curso. Ok, para esta ocasión vamos a trabajar the past progressive, el pasado progresivo. Ya hemos venido trabajando el pasado simple, verbos regulares, irregulares. De hecho, también nos enfocamos en la sesión anterior en el pasado simple del verbo to be con los auxiliares was and were. Hoy vamos a trabajar entonces el pasado progresivo. Por acá tenemos adverbios de tiempo para el pasado, también los vamos a revisar, y por acá estos dos módulos para que ustedes los revisen. Por acá dice speech, ya ustedes más adelante van a hacer una actividad oral, entonces pues la idea es que empiecen a fortalecer esas habilidades del speaking. Entonces por aquí pueden encontrar también vocabulario relacionado con esta temática y también la explicación del pasado progresivo, past progressive. Entonces les voy a compartir por aquí algo de información del pasado continuo. Past continuous or past progressive. Same names are okay. Los dos nombres son correctos. Pasado progresivo o pasado continuo. So this is a grammatical structure when the verb tense tell us about past situation. So you can conjugate verbs in past. But the verb is in past and the verb is also in process
and are not considered finished at the moment in the past to which we refer. Es decir, que utilizamos el pasado progresivo cuando hablamos de verbos o acciones que ocurren en el pasado, que estaban en progreso en ese momento y que no se considera que hayan finalizado en ese momento del pasado en el que nos referimos. Es muy importante tener en cuenta que para el pasado progresivo deben incluir el ing en el verbo base, ing. ¿Listo? Ese es el endo, el yendo, el ando, el gerundio que ustedes vieron por allá en niveles anteriores cuando trabajaron el presente progresivo. Bueno, lo único que cambia aquí es que vamos a hablar en pasado, pero los verbos principales van a llevar ing al final. So you can use the past progressive to describe a continuous action that happened in the past. For example, I was reading a book. Puedo utilizar el pasado progresivo para describir acciones que estaban en progreso. Si estaban es porque estoy hablando de pasado. Por ejemplo, I was reading a book traduce yo estaba leyendo un libro. Ese es pasado progresivo. No digo yo leí un libro, sino yo estaba leyendo un libro. Por eso el verbo base, es en este caso reading, vamos a tomarlo con ing, vamos a convertirlo al gerundio. So, you can use also the past progressive when you describe two continuous and simultaneous actions in the past. También utilizo el pasado progresivo para describir dos acciones que estaban de manera simultánea en progreso. Por ejemplo, while I was calling my friend, my brother was talking to my mother. Mientras yo estaba llamando a mi amigo o amiga, mi hermano estaba hablando con mi mamá. Entonces, ahí estoy uniendo dos oraciones, las dos que se estaban desarrollando de manera simultánea, por eso utilizo el pasado progresivo. También lo puedo utilizar cuando quiero describir una acción que estaba en progreso y fue interrumpida por otra. Entonces, ahí ya empiezo a combinar el pasado progresivo con el pasado simple. Describe a continuous action that was interrupted by another action. Es decir, I was washing my hair when the phone rang. Yo estaba lavando mi cabello cuando el teléfono sonó. Son dos acciones en pasado, sin embargo, una estaba en progreso y otra en pasado simple. ¿Cuál es la estructura para el pasado simple? Bueno, necesitamos un sujeto de subject, es decir, quien realizó la acción o la estaba realizando. Necesitamos el verbo to be, pero el verbo to be debe ir en pasado, por eso es que no utilizamos ni am, ni is, ni are, sino was and were. Necesitamos un verbo base, el verbo principal, ¿sí? Para hablar de qué era lo que se estaba desarrollando, y ese verbo debe llevar ing. I was playing, you were playing, we were playing, they were playing, he was playing, she was playing, it was playing. Yo estaba jugando, tú estabas jugando, ellos estaban jugando, ella estaba jugando. Así es como lo leemos en español. Por favor, no olvidar el pasado del verbo to be, porque muchas veces se nos olvida esos auxiliares, el was y el were, de que depende que vaya was o were del pronombre, porque hay pronombres que van con was, como I, he, she, it, y were, you, we, they. Ahora, para yo realizar oraciones negativas, lo único que debo hacer es agregarle la palabra not después del auxiliar del verbo to be. I was not, you were not, he was not. Y luego sí el verbo en ing. En las tres formas los verbos van con ing. Recuerden que en inglés es muy común utilizar abreviaciones o contracciones, entonces ese was not se puede resumir a wasn't, were not, weren't, was not, wasn't. Y para realizar preguntas, cuando queremos realizar una pregunta, entonces lo que hacemos es cambiar el orden. Primero va el auxiliar, que puede ser el was o puede ser el were.
Luego ubicamos el pronombre was I, were you, was he, was she. Y por último el verbo base, el verbo principal, debe ir con ing también. Y al final, signo de pregunta, the question mark at the end of the sentence. No olviden las reglas del gerundio, esto lo vieron ustedes por allá en el nivel 2 o 3, donde hablaban de los gerundios, es decir, agregar ing al verbo. Recuerden que hay unas reglas. A la mayoría de verbos ustedes simplemente les van a agregar ing, pero hay unos verbos que tienen unas excepciones. Por ejemplo, los verbos que terminan en e, como take. Para convertirlo a gerundio, es decir, para agregarle el ing debo eliminar la e y ahí sí agregar ing. Take, taking, live, living, smile, smiling, like, liking. Todos esos verbos que terminan en e. Para los verbos que terminan en x, y y w, solamente le vamos a agregar ing. Para los verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es duplicar la última consonante. Y ahí sí agregamos ing. Es el caso de swim, run, put. ¿Sí ven? En ese caso, como son verbos cortos y terminan en consonante, vocal, consonante, duplicamos esa última letra y ahí sí agregamos ing. Para los verbos que terminan en ie, cambiamos la ie por y la y y ahí sí agregamos ing. Es el caso de die, morir, dying, muriendo, lie, mentir, lying, mintiendo. Muy bien. Por acá tenemos algunos adverbios de tiempo. El pasado progresivo es muy sencillo, como se dieron cuenta, es bastante simple. Entonces no voy a ondear mucho en el tema porque es muy sencilla esa estructura. Aquí no hay necesidad de tener en cuenta que si el verbo es regular o irregular. No, porque sencillamente todos los verbos van con ing. Bueno, ¿para qué me sirven los adverbios de tiempo? Adverbs of times are words used to modify and complete sentence, a verb or another adverb, even an adjective, and they tell us when an action happened, but they can also tell us for how long and how often. Es decir, que son palabras que yo utilizo para modificar una oración. Ya sea estar acompañado de un verbo, puede estar acompañado de hecho de otro adverbio, de un adjetivo, y nos indica cuándo ocurre la acción. Para eso utilizamos los adverbios de tiempo. Wait a second. Yes. Ok, algunos adverbios de tiempo, por ejemplo, when. Más arribita, al principio les mostré un ejemplo del pasado progresivo donde se utilizaba el when. Acá, miren. I was washing my hair when the phone rang. When es cuando, pero no lo voy a emplear aquí para hacer preguntas, sino para definir un momento en el que ocurre una acción. Yo estaba lavándome el cabello cuando sonó el teléfono o el celular. Entonces, ese cuando, when, me determina en este caso en qué momento ocurrió una acción. Entonces, yo lo utilizo para hablar de un momento, una situación en particular. Normalmente iría a la mitad de la frase cuando quiero unir dos ideas, aunque también puede ir al inicio, pero recuerden que no lo vamos a tomar como una WH, sino como una palabra que me ayuda a mí, un adverbio que me ayuda a mí a identificar en qué tiempo pasó algo. Whenever. It makes reference to any time or any situation. Hace referencia a cualquier momento o cualquier situación en que algo pudo ser realizado. Sandra can come here whenever she wants. Sandra puede venir aquí cuando ella quiera. Whenever. Before, it makes reference to a previous occasion. Before hace referencia a una ocasión previa, anterior. Esto quiere decir antes. Before, antes. David went home before it rained. David llegó a casa o fue a casa antes de que lloviera. After es lo contrario. After quiere decir después. It makes reference to later time, después, un tiempo posterior. I washed the dishes after dinner. Yo lavé los platos después de la cena. At, to indicate that something happened at the same time
that, while, and when. Es decir, yo utilizo as para indicar que algo está ocurriendo o sucede al mismo tiempo que otra cosa. It started snowing as he was leaving his house. Empezó a nevar cuando él estaba yéndose de la casa. Es decir, yo lo puedo traducir cuando, pero también puedo traducirlo como en el momento en que él estaba dejando la casa. Es decir, que las dos acciones se realizan al mismo tiempo. Until it refers to up to, cuando estoy hablando de lo máximo en un tiempo, es decir, hasta. The plane doesn't leave until 10 o'clock. El avión no sale sino hasta las 10 en punto. Entonces, por eso se refiere a un momento límite. ¿Listo? Ahí tenemos esos adverbios de tiempo para que los utilicen también en su actividad. De hecho, en el material formativo también los encuentran acá. En el primer módulo van a encontrar la explicación del pasado simple, toda la estructura, the spelling rules for verbs ending in ing, las reglas, para que vean este video, son las reglas que les expliqué hace un momento sobre agregar ing a los verbos. Por acá tenemos un documento que nos ayuda como guía para los verbos que terminan en ing. Más explicación. Las formas afirmativa, negativa, interrogativa usando el pasado continuo, lo que les mostré ahorita. I was living, I wasn't living, or I was not living sería la negación. Y la pregunta, was I living in Spain? Y aquí están las tres estructuras. Recuerden, al final del módulo hay una actividad didáctica. Por acá también encuentran los adverbios de tiempo que les mostré hace un momento. When, whenever, as, until, since. Y una actividad también didáctica. Y por acá, let's talk about the work and social routines I used to have. Hablemos de las rutinas laborales y sociales que solía tener. Cuando yo digo I used to, estoy refiriéndome, esto es un verbo modal que hace referencia a el verbo solía. No es el verbo usaba, sino solía. Make copies, write letters and messages, attend meetings, write reports, fill in surveys, make breakfast, read the newspaper, deliver newspaper, go to the library, mow the grass. Por acá tenemos milk cows, ordeñar vacas, go to the movies, dine out. Esto es cenar afuera, ir a un lugar a comer. Play a football match, jugar un partido de fútbol, go to school, have classes, have drink. Meet with friends, have a family meal, es decir, una cena familiar. Entonces, más vocabulario relacionado con actividades. ¿Listo? Entonces, esa es la temática, es bastante corta, es pasado progresivo, adverbios de tiempo y algo de vocabulario. Recuerden que para esta semana vamos a tener esta actividad. Esta es la actividad de aprendizaje para esta semana. Cuestionario Reading and Listening. Esto es un cuestionario que no se puede descargar. Ustedes deben tener internet para poder presentarlo. Entonces van a la plataforma Sayuna. Vamos a ver si me colabora ahorita la plataforma para poder hacerlo. Porque ha venido fallando bastante. Entonces se demora en ingresar o me genera algún error. Vamos a ver si sí me permite hacerlo ahorita. Una vez estén en el menú principal, van a ir a la opción Guía de Aprendizaje y aquí les va a aparecer las 4 actividades del curso. La primera era la línea de tiempo que ustedes ya le hicieron. La segunda, el personaje histórico, donde presentaban precisamente a esa figura pública favorita, en donde ustedes mostraban su biografía, los eventos más importantes de su vida, los más relevantes, utilizando el pasado simple.
todavía está habilitado para que lo presenten. ¿Listo? Y por acá tenemos el cuestionario. Esta es la actividad que van a desarrollar durante esta semana. Es un test en donde les van a medir las dos habilidades, la de reading and listening, la escritura y la escucha. Van a ver algunos audios también que ustedes deben reproducir para poder identificar la información y contestar a las preguntas. Entonces aquí, esta es la ruta, van aquí a aprendizaje y vamos aquí a cuestionario Reading and Listening y ahí les deja ingresar. En este momento no me está dejando ingresar, vamos a ver si puedo hacerlo desde otro navegador para poder mostrarles. De hecho no me dejó ingresar para hacer la videoconferencia, le estoy grabando pantalla desde mi computador para que ustedes pudieran observar este tutorial y no perderse de la explicación. Muy bien, entonces guía de aprendizaje, vamos aquí a cuestionario Reading and Listening y aquí ya les permite entonces realizar la actividad. Vamos a cambiar de rol para mostrarles cómo les saldría a ustedes. Acá dice, intento de prueba de conocimiento. Algunas personas ya me han escrito que no han podido presentar el cuestionario, que se les cierra. No importa, chicos, tienen 3 intentos para poder aprobar esta actividad. Entonces, si se les llega a caer la plataforma o el internet, van a tener la oportunidad de hacerlo nuevamente. Son 3 veces, 3 oportunidades. Hacen clic en intento de prueba de conocimiento, continuar. Y aquí les va a aparecer otra vez. Listo, ya les va a aparecer. Son 3 ejercicios. En este primer ejercicio van a contestar, a completar el texto con el verbo correspondiente. Aquí les van a dar unas opciones de verbos para que ustedes puedan elegir entre ellos. Luego tenemos un segundo ejercicio en donde ustedes van a responder a las siguientes preguntas utilizando true or false, verdadero o falso, en otras también selección múltiple. Y tenemos un tercer ejercicio que es un listening. Listen to the following story and answer the questions. And here you guys can see some questions about the audio. And so the first thing you have to do is to play the audio and listen to this information. After that, please answer the questions. Reproducen, escuchan la información y luego van y responden a las preguntas. Por aquí también les deja modificar la velocidad. Si ustedes sienten que va muy rápido, pueden bajar. Y listo, ahí está ese cuestionario. Ese es el cuestionario que tenemos para esta semana. ¿Sí? Aquí lo pueden presentar. Recuerden que van a tener 3 intentos y para poder aprobar la actividad deben obtener al menos 70 puntos. Si obtienen 70 puntos ya les va a aparecer A de aprobado. Si no, pueden volver a intentarlo hasta que aprueben. Ahora, en los anuncios, en la sección de anuncios, yo les compartí a ustedes las calificaciones que llevan a la fecha. Entonces, ustedes van a la sección de anuncios y aquí les va a aparecer en Learning Outcome 2. Este es el final del resultado de aprendizaje número 2. Ya se terminó el fin de semana, entonces aquí les puse las calificaciones, es un documento en Excel, en PDF, perdón, donde aparecen ustedes y las actividades que han hecho. Entonces, por ejemplo, Ana Teresa todo ya lo tiene hecho, quiere decir que está aprobado. Otros chicos van al día con lo que hemos hecho hasta el momento, que es el foro, ¿sí? Hasta el foro. Y esta semana pues deben presentar la prueba y la otra semana deben realizar el video. Que el video pues lo explico el otro martes. Aquí están sus calificaciones, las pueden descargar entonces de la sección de de anuncios, End Learning Outcome, fin de resultado de aprendizaje número 2, When I Was Younger, y ahí están las calificaciones. ¿Listo?
Muy bien, de acuerdo al cronograma de actividades, tenemos nuevamente sesión el 16. Esperemos que la plataforma nos ayude para que todos se puedan conectar y las personas que tengan la disponibilidad de tiempo puedan hacerlo. Entonces, por ahora, presentar ese cuestionario, por favor, apenas esté lista esta grabación, yo la comparto para que ustedes la tengan. Lamento mucho los inconvenientes que han tenido con la plataforma. Este ha sido el año en que más errores se han presentado en este aplicativo, ya que en los años anteriores pues había venido trabajando bastante bien. Sin embargo, pues lamento las fallas. Yo sé que eso puede generar demoras, retrasos, tanto en la calificación, en la retroalimentación al momento de subir documentos, pero bueno, vamos a seguir intentándolo y pues el SENA está trabajando para que ello mejore. Thank you very much for your time. I hope you have a great week and meet you again next time. Nos vemos en la próxima, chicos. Goodbye.